información, el jefe de gobierno confirmó que no habrá aumento en el costo del pasaje del metro, a pesar del alza en el precio de la gasolina. Ante la incertidumbre que ha generado a la ciudadanía el aumento en el precio de la gasolina y sus repercusiones inflacionarias en la canasta básica y el transporte público, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera garantizó que el pasaje del metro se mantendrá en 5 pesos. Primero, que quede claro, 0 aumento al metro. 0 aumento al metro. Sí, efectivamente se han incrementado las tarifas de luz, pero 0 aumento al metro. Ese fue el compromiso que hicimos. Subrayó que hasta este momento no se ha determinado un incremento al pasaje del sistema M1 y Metrobús, aunque ya se analizan los impactos que tendrán con el aumento al precio de los combustibles. En conferencia de prensa, indicó que con el propósito de apoyar a la ciudadanía, se mantendrán los incentivos fiscales, como el descuento de 8% en enero y del 5% en febrero del pago anualizado del impuesto predial, el subsidio del 100% de la tenencia, así como beneficios para las pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo. Mancera Espinosa reiteró el llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que asista a la reunión con los gobernadores el lunes 9 de enero y se analicen en conjunto las repercusiones económicas y energéticas del llamado gasolinazo. La Ciudad de México está muy interesada en tener esta reunión con el presidente. Yo voy a seguir insistiendo, pero entre tanto me parece que la reunión con los gobernadores pues será una reunión sustancial para conocer exactamente y de primera mano esto que nunca se nos comentó. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.